Kenneth Díaz y su amada esposa Ivette Miranda. Para mí es un honor y un privilegio estar aquí, ¿verdad? Ya que no tengo papel, pues le pedí al Espíritu Santo de que me diera las palabras correctas y la pregunta sabia. Así que estoy entrevistando a un matrimonio que son mujeres de la casa. Amén. Estoy entrevistando a Raymond, que tuvo pues un accidente y ahora está dándole gloria y honra al Señor. Y estoy entrevistando a su amada esposa Katy. Amén. Así que Dios te bendiga poderosamente, que la bendición de Dios sea sobre ti, sobre tu casa, y este testimonio va a ser de sumo gozo y de suma importancia. Estamos hablando de un testimonio en la cual pues estaba pues prácticamente jugando pues esta tabla, lo que le llaman la Ouija, pero el hermano pues tiene, antes de contar su testimonio, tiene una palabra. Amén. Dios les bendiga, hermano. Aleluya. Y a todos los que puedan ver este video. Quiero leer aquí un pasaje que está en Daniel 4:2, que mayormente muchos de los que ven la mano del Señor pues lo toman como referencia y es muy poderoso. Y a mí pues me impactó y lo he hecho mío también. Y dice así: Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que Dios el Altísimo ha hecho conmigo. Aleluya. Y para eso estoy hoy aquí, para hablar de lo que Dios ha hecho conmigo, no de lo que yo hago para Dios, sino de lo que Dios ha hecho conmigo. Es un relato largo, pero vamos a hacerlo corto y voy a ir en directo en lo de el área del Ouija. Para ese tiempo yo era joven, no sé si tenía como 17 años o 18. Hubo una moda de estar jugando el juego ese del Ouija, que era la tabla esa que ya sabemos, y él entrará a fondo cómo era como tal ella. Me puse a jugarla en el grupo de mi comunidad, del barrio mío. La cuestión es que buscábamos dónde jugarle ese juego, porque ya que era un juego aparentemente tenebroso, pues nosotros, y decían que funcionaba más en áreas que era como el cementerio. Cada vez que íbamos al cementerio, cuando nos asomábamos, nosotros queríamos, el grupito de nosotros estar a solas, pero encontrábamos más gente jugando el mismo juego. A veces nos reuníamos en un sitio oculto y da la casualidad que ya habían gente jugando eso también en ese lado oculto. Pues uno de los que jugaba con nosotros dijo, pues vamos a nuestra casa, y empezamos a jugarlo en la casa de la persona. Un cuarto cerrado, a oscura, nosotros creando el ambiente oscuro. La cuestión es que pegamos a jugarle el juego y a veces lo jugábamos entre 2, 3 o 4 personas tocándolo, y veíamos cada vez que pedíamos o hablábamos algo, mejor dicho, que nos dejara saber, él se movía lentamente y se paraba en cada letra, y cada letra la escribíamos y salía la oración que él quería decir, lo que nos quería relatar. O si no por número, porque nos atrevimos a preguntarle una vez cómo se llamaba, él pegó a decir 6Z6Z6, Dios lo reprenda. Si no, decía dónde tú te encuentras, y eso venía una cosa rápida, ¡pap!, y se caía la tabla y señalaba hacia donde había unos dibujos como de lunas y soles. Wow. Era una cosa impresionante, pero llega la duda, porque como yo digo, yo era como agnóstico, creo que creía que había algo, había una deidad, tanto, pero que no estaba convencido de nada. Pero es como dice la palabra, el hombre ama más las tinieblas que la luz, y me fui más hacia lo de las tinieblas, porque como se ve en muchos casos, a veces huimos sin que nos persiga, dice la Biblia también, el impío huye sin que lo persigan, y a veces no queremos acercarnos al Señor, porque a veces nos sentimos cómodos con los pecados y lo que acarreamos, y así es la vida. Pues no buscaba las cosas de Dios, pues seguimos jugando en el juego, y una vez le hicimos tantas preguntas que él se movía a sí mismo siempre solo, y yo tuve la duda de que si eso era real. Una vez me lo llevé a mi casa, lo jugué solo, en mi cuarto, a sola, y cuando pego a preguntarle cierta pregunta,
Él pegó a moverse poco a poco, me dio las letras y lo que me dijo fue lo que aconteció. Entonces, pues ahí yo cogí un poco de temor y yo dije, párate, esto es algo serio. Estamos jugando con el diablo, como uno dice, Dios reprenda. Estábamos abriendo un portal. Pues yo volví, lo dejé a la casa donde lo jugamos y seguimos jugando. Y una vez ellos supieron que yo lo jugué solo y se movió solo conmigo, pues me comentaron y dijeron, pregúntale a qué edad tú vas a morir. Y yo ignorantemente pues vine y le pregunté. Cuando le pregunto, así mismo pegó a dar vueltas, como él hace, pap, marcó el 4, pam, siguió dando vueltas, buscando, pap, y se paró en el 0. Y así mismo, 40. Yo entendí que eran los 40 años, pero como yo no creía en nada así como tal, pues no los vi. Seguimos jugando y pasó el tiempo, te puedo decir, diantre, desde me casé, todo, pero en el transcurso de mi vida, es como también la palabra dice, el pecado va acarreando cada vez más pecado. Yo me estaba sumergiendo cada vez más en los pecados. Era un hombre que no llegaba temprano a mi casa, era un hombre infiel, usaba vicios, estaba descontrolado, estaba perdiendo mi hogar y mi familia. En esa desesperación ya, que yo veía como que ya me estaba cansando de esto, porque era algo, los vicios es algo que te drenan, la familia se corrompe, se rompe. Ya mi esposa estaba cansándose de la situación y yo de por sí no podía solo, malgastaba el dinero, todo. Dije, pues voy a tomarme la chance y ese Dios que habla, yo quiero conocer de ese Dios que tanto hablan. Y tomé la decisión porque es como dice Josué en la Biblia, esfuérzate y sé valiente, que le dice el Señor. Y entendemos ahí que tú tienes que poner de tu parte. Hay cosas que te tocan a ti sacarlas o moverlas de tu vida. Pues yo tomé esa iniciativa, mire, mi hermano, un hombre que estaba así, buscando ayuda, buscando un refugio, buscando al Señor sin conocimiento. Entonces pegué a quitar cosas que sí yo entendía que pues estaban mal en mi vida y reconocidas, porque todos tenemos entendimiento de que está bien y que está mal en un aspecto, pero solamente Dios es el que te aclara la mente y te va a llevar a la verdad. Y ese Dios pues fue el que yo quise ver. Entonces me convertí, pasé por discipulado, el bautismo, y pegué a buscar del Señor y es algo que yo no puedo explicar, no salí de todos los vicios de la noche a la mañana, pero fue un proceso que Dios iba glorificando y no tardé mucho. Poco a poco fui dejando las cosas, me estaba gozando con el Señor, ya estaba teniendo paz en mi hogar y todo. Me atrevo a decir que en un tiempo le dije al Señor, Señor, yo he escuchado tanto de que tú haces milagros, de que tú libertas. Yo quiero ver esas experiencias, porque yo era una persona que criticaba todo eso y no creía en nada de esas cosas, que más adelante les diré lo que yo hacía a esas personas. Pues le dije eso al Señor, yo quiero ver tus milagros ahora. Yo quería ser como Tomás, ver para creer, pero Dios estaba procesándome y estaba trabajando conmigo. Él es el que va capacitándote. Y le di la oportunidad al Señor que, ¿verdad? Y seguí buscándolo y honrándolo y congregándome. La cuestión es que ya yo llevaba 9 meses convertido en la iglesia, entonces para ese tiempo pues ya yo tenía a mi esposa, mis 2 hijos, íbamos cada cual a su trabajo y en esa mañana, recuerdo yo, eran como las 7:15 de la mañana, eso fue el 8 de septiembre del 2011, los que íbamos hasta celebrar nuestro aniversario en el weekend por ahí. Entonces, ese día, pues mi esposa era la que iba a llevar a los niños a la escuela y yo me percato que cuando ella va saliendo, yo le digo que se detuviera porque habían unas cosas de la escuela que se habían quedado. Entonces yo vivo como en una loma, se puede decir algo, cerca de la principal hay que subir como una jardita, una loma, para entrar a la marquesina. Pues ella paró ahí mismo. Entonces cuando yo llego, que pego a abrirle el baúl, que pego a guardar las cosas en el bulto de mi nene, el nene pequeño para ese tiempo estaba en car seat,
cuando pega a gritar, como si algo se le hubiese trepado encima y todo, pues nosotros nos pusimos en histeria y a gritar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces cuando mi esposa socorre al nene para quitarle el cinturón, pues no se había percatado que no tenía la guagua ni en emergencia, ni la tenía en parking, solamente ella tenía el pie en el freno. Y cuando, pues, como somos cortos de chasis, como se dice acá, pues soltó el pie del freno y cuando vio que la guagua pegó a él para atrás, cuando fue a jalarle el freno con fuerza para parar la guagua, lo que hizo fue apretó el acelerador, la gasolina. Y ahí mismo ella me impactó el pecho, caí en la columna, me arrastró hasta la casa de la vecina al lado, pero literalmente yo quedé pinchado debajo de la guagua. Por misericordia de Dios, las gomas no me aguantaron. Ahora yo puedo decir y ver, no me pasaron por Amado, encima. ¿cuántos pies más o menos de distancia? De 25 a 30 pies de una calle principal de casa a casa, exacto. Y ahí había una columna que eso fue lo que mayormente... como una Baden. baden. Ahí mayormente, que por donde pasa el agua, ahí mayormente fue el impacto en mi columna como en mi pecho. Pero los pulmones, exacto. Ahí quedé yo pinchado para la guagua, mi espalda hecha, como uno dice, canto, los brazos golpeados por todos lados. Ahí pues yo tuve una experiencia bien grata, bien brutal, y pienso ahora, ¿verdad?, que Dios tuvo el control, porque a veces uno dice, wow, qué cosa horrible, no, pero adelantando sobre esto, yo siempre entendí ahora que Dios pues, lo permitió, porque no hay nada que acontezca sin que Dios no lo permita, porque Dios tiene un plan, siempre Él te va a dar la salida de cualquier situación, siempre que confiemos en Él. Y Dios sabe todo, Dios no se equivoca. Yo sentí como si la mano de Dios me hubiese llevado en el centro y me dejara ahí penchado para llegar a la gente dirá, qué horrible. No, pero yo siempre les he dicho que cuando pasa eso, ¿ustedes saben qué? Esa fue la experiencia más linda de mi vida. Ese fue el encuentro que yo tuve con el Señor. El Dios me tuvo que llamar a lo mejor más fuertecito a mí. Por eso les exhorto a ustedes que cuando Dios los llame con puertas de amor, puedan entender y comprender que Dios los está librando de algo. Que acepten al Señor, que Él poco a poco los va a ir capacitando y quitando lo que haya que quitar. La cuestión es que cuando ella me arrolló, ahí una de las experiencias que tuve en ese momento fue que en ese tiempo uno ve películas y dice, mira, o uno ve en las películas que tu cuerpo, tu alma o tu espíritu sale del cuerpo y te puedes ver y ves lo que pasa así alrededor. Yo siempre he dicho al Señor en esta parte, Señor, esto fue lo que aconteció, esto fue lo que vi, Señor, delante de ti estoy y esto es lo que pasó. Yo vi esa experiencia, la viví yo. En ese momento, cuando mi esposa para en la marquesina, como quien dice, que casi en el portón de la vecina del lado mío, yo estoy debajo de la guagua. Yo vi los pies de mi esposa salir de la guagua, pero ahí es cuando yo digo que yo no sé si sentí que mi espíritu salió del cuerpo, me veo cara a cara, me vi como si estuviera muerto. Ahí yo veo los pies de mi esposa, le digo, móntate, vuelve y dale para adelante. Ella volvió y se montó, arrancó el drive y ahí movió la guagua y ahí pude salir yo de debajo de la guagua que estaba pinchado y quedé en la cuneta tirado ahí. Ahí pues pegaron a llamar a la policía, a los bomberos, la ambulancia. En ese acontecimiento, eso era a las 7:00 de la mañana. Yo vivía cerca de una escuela y en la misma principal. Eso se llenó, bueno, de toda esa gente. Toda esa gente está testigo de lo que aconteció y pasó allí. Eso fue en Humacao, en el barrio Mabú, allí, en la área que le dicen Urbanización Roy, Caserío Roy. Allá un saludo a mis hermanos y eso, si llegan a ver esto por ahí. Pues la cuestión fue que entre toda esa multitud yo no veía bien ya nada porque ya estaba como medio agonizando, casi yéndome a dormir, como uno dice, muriendo. Veo entre toda esa multitud a mi papá, ahí cogí fuerza y le pego a decir, estoy bien. Ahí pues llegó un muchacho que vive por el barrio mío, que le agradezco un montón, amigo mío, lo personal, y me socorrió, llegaron los bomberos, llegó la policía, llegó la ambulancia, y una anécdota bien rara que está en esto es que después yo también tengo el papel que el policía en los relatos, mi esposa iba a ir a tribunal, según este suceso. Antes de, perdona que te interrumpa, antes de que ese punto es muy importante también porque es como homicidio, ¿no?
lo ponen como homicidio, pero estamos hablando, Amado, estamos hablando de una tabla de Ouija, amén. Estamos hablando y esta tabla, Amado, pues es de madera, ya no está en el mercado. Ahorita tuvimos unos contratiempos, pero sabemos que este video, el enemigo está haciendo fuerza, pero sabemos que este video va a llegar a diferentes personas. Y yo sé que el enemigo está haciendo fuerza, pero amén, los reprendemos en el nombre de Jesús. Esta tabla, Amado, ya no está en el mercado, pero era un juego. Yo también lo jugaba, yo también tenía una tabla, una Ouija. Y esta tabla, pues, arriba tenía la luna, en el otro lado el sol, tenía el abecedario y unos números, los números y el abecedario. Entonces, el hermano está contando y relatando que él le preguntó y le hizo una pregunta a la tabla. Esta tabla también tenía como un triángulo en la cual uno colocaba sus dedos, sus manos y le hacía una pregunta y ella se movía prácticamente sola. Y este juego pues es dedicado pues a las tinieblas, a Satanás, el mundo de las tinieblas. Muchos amados aquí en Las Piedras me han contado que estaban jugando, Ricardo, ahora que me acuerdo, una vez jugaron en una escuela y unos jóvenes de día y unos jóvenes salieron, se quitaron la ropa y salieron corriendo, salieron locos. No es chiste. Este juego, Amado, pues ya no está en el mercado. Así que la pregunta que el hermano le hizo era a qué edad iba a morir, a fallecer. Y según la tabla, marcó primero el número 4 y luego se movió pues al número 0, 40. Y entonces a los 40 años le sucedió algo impactante, pero algo muy impactante. Pero a los 8 meses después, a los 8 meses antes, antes de suceso, tú le entregaste la vida a Cristo. Pero a los 40 años, según el mundo de las tinieblas, que marcó tu vida, que supuestamente te ibas a morir, que tu esposa pues equivocadamente te arrolló con la guagua, pero el enemigo se equivocó totalmente, se equivocó porque 8 meses antes tú le entregaste la vida a Cristo. Así que cuéntanos, Amado, un poco sobre eso. Como nos estabas contando y relatando, ¿verdad? Sí, así mismo es. Con un amigo tuyo, ¿verdad? Te ayudó, te dio la ayuda. Sí, y es como tú dices, antes de todo eso, exacto, pues yo pegué a asistir a la iglesia, pegué a irla dejando cosas que tenía, que sabía que no estaban bien delante del Señor, decidí tomar la decisión de convertirme en eso. Ya llevaba exacto de 8 a 9 meses convertido. Es como tú dices, ya el enemigo quería dictaminar el día de mi muerte, pero Dios tenía un plan y Dios se iba a glorificar. A los mismos 40 años fue el accidente ese que yo pude ver la muerte. Sí, y quiero enfatizar exacto que a veces hay personas, porque en el barrio hablábamos también, y mira qué cosa también, que en el barrio teníamos algo que siempre decíamos, que aquellas personas que buscan de Dios siempre les acontece algo malo. Y esto pasó, Amado, esto pasó en el pueblo de Humacao. En Humacao. En Humacao. Sí. Siempre sucede algo malo. Y yo decía, wow, qué equivocado, ¿verdad? Estaba la gente para ese tiempo. Pero la cuestión es que cuando me sucedió el accidente, pues fue exacto a los 40 años de edad. Ahí yo pues pude ver la mano de Dios que intervino y pasó el relato de que vi mi espíritu. Pude decirle a mi esposa que le diera para adelante. Ahí pues deciden llevarme al rider. Una vez me llevan al rider, allí ellos, espérate, dale pausa. Cuando me llevan al rider, que como tal voy entrando y ellos me están hablando para que no caiga como dormido. Una de las preguntas que me dicen es, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Yo le digo, mi esposa me arrolló sin querer, un accidente. Y él me dice, eso dices tú. Ahí pues yo me preocupé. Y como yo digo, quería decir que a veces pensamos que la muerte no nos va a tocar en ningún momento,
pero la muerte puede acontecer en cualquier momento y a veces no tenemos el momento ni de arrepentirnos ni de buscar a Dios. Por eso en su palabra dice buscar a Dios mientras se pueda. Así que yo los exhorto, mientras hay vida hay esperanza, lo dice, pero tú no sabes cuándo va a ser el momento tuyo. Es como decían antes también, y yo también mofiaba a eso, Cristo viene y nunca ha venido. Se fue mi abuela, se fue mi mamá y Cristo no ha llegado. Pero ese día, en ese acontecimiento, yo iba a tener que dar cuenta. Pudo haber sido la venida del Señor Sí, para tu vida. para mi vida, exacto. La venida del Señor pudo haber sido en ese momento. Así que no es chiste, mi hermano. La cuestión fue que cuando pues, me llevan allí, me dicen eso, yo le digo, yo pego a decirle, Señor, por favor, ten misericordia de mí en el momento, pero no era para que me salvara mi alma o que me librara de algo, era para poder testificar que había sido un accidente, para que mi esposa y mis hijos pudieran tener paz, porque ellos estaban involucrados, pudo haber caído una depresión con mis hijos, con mi esposa, esto pudo haber sido peor de lo que uno se imagina, pero Dios tiene el control. La cuestión es que una vez me sacaron placa, me evalúan y todo. Supuestamente yo tenía una costilla rota, la cadera dislocada, tenía un ojo casi brotado, mi espalda mondada, la espalda en el hospital fue como tal que tomaron la acción de drenarme los pulmones, y eso me lo hicieron a sangre fría, que eso fue una experiencia que yo sentía que me iba a morir ahí. Yo pensaba que había parado todo, pero no, todavía hubieron muchos acontecimientos en todo este camino, pero siempre vi la mano de Dios y he entendido hoy en día que Dios ha permitido eso porque Dios quiere que yo me haga más sensible a todas las personas que están encamadas, a las personas que han pasado por depresiones y situaciones similares a las que uno a veces acontece en la vida. Dios te capacita, Dios te da fuerza, Dios a veces acontece eso es para que tú le hables a otra vida y de esa vida siga corriendo a otras vidas. Esto no se trata de multitud, siempre hay una vida que Dios necesita restaurar, porque Dios lo que vino primeramente fue a salvar nuestra alma. Y todo lo demás llegará por añadidura, La cuestión es que una vez me llevan del Ryder a centro médico. Porque en el hospital te dijeron que te quedaban 20 minutos de vida. Sí, en el hospital aparentemente me tenían que llevar al centro médico porque yo lo que tenía aparentemente eran como 15 a 20 minutos de vida. Y aquí yo tengo un documento que desde el Ryder ¿Lo puedo presentarle la imagen? Sí. ¿Me lo puedo acercar? Sí. Okay. Aquí lo voy a presentar. Hubo como que, me pidió que lo editara. Si yo cometo un error, amado, esto para que ustedes se rían y muchos se van a reír, a muchos les gustan estas cosas, amado, entrevistas orgánicas, y eso, ¿verdad? Como que es bueno, sí. ¿Verdad? Entrevista orgánica, si yo cometo un error, pues seguimos para adelante en la entrevista. Amén. No, claro que sí. En la cabeza y eso, y a veces pues se me traban las cosas y todo, pero... Amén. Si yo me trabo, yo no lo voy a editar. Mira, le voy a enseñar, fluimos en el espíritu. Eso es amén. Le voy a enseñar, vamos a ver si lo podemos captar en la pantalla, ¿verdad? Rapidito. Sí, amén. ¿Verdad? Le dieron prácticamente, aquí están los resultados, prácticamente, sí, lo están viendo. Prácticamente, ahí está, muy bien. Ahora sí. Prácticamente pues lo dieron, sí, dice que iba a morir que iba a morir. Katy, ¿qué tiempo le daban a Raymond de vida? En el hospital, ¿verdad? Que fue donde le dieron, sí. Le hicieron la primera intervención en el Ryder, porque nosotros vivíamos detrás del Ryder. Y ahí pues cuando rápido él llega, que le sacan la placa, que ven que los pulmones habían colapsado y que ya estaban llenos de sangre prácticamente, le dijeron quedan 20 minutos de vida, por eso tuvieron que intervenir inmediatamente para ponerle los tubos de pecho a sangre fría, porque tenía que ser rápido para comenzar a drenar, porque se estaba quedando sin aire en los pulmones. Pero la condición crítica en la que él llegó al hospital por la situación y la gravedad del accidente, aquí ellos pusieron en el papel, ¿verdad?, riesgos durante el traslado, ¿verdad?, al hospital, a centro médico, que iba a llegar en shock o iba a llegar muerto. Era lo que la doctora del Ryder y los médicos que lo atendieron y le dieron ese primer auxilio en el hospital dijeron, que él iba a llegar a centro médico en shock o muerto. Por eso lo llevaron en una ambulancia tipo 4, que no la cubría el plan. Entonces, pero tenía que ser esa porque es una ambulancia que está equipada completamente para trabajar con una persona pues que
fallezca o que tengan que revivir o en situaciones difíciles y críticas, ¿verdad? Y cuando llegó el rider, pues gracias al Señor, pues no llegó en shock, no llegó muerta, pero sí llegó en un estado bastante crítico. Amén. Wow, también tengo entendido que Dios te habló a través, cuando llegaron al hospital, Dios te dio como 6 sueños aproximadamente que tú lo habías visto o lo viste caminando, ¿verdad? Cuéntanos un poco sobre eso, ya que tuvimos una interrupción, pero Dios te mostró en sueños, como 6 tipos de sueños, si no tengo entendido, que usted vio a su esposo caminando. Lo iban a operar, escucha esto bien que está viendo este video, y lo iban a operar, y la Katy, la esposa, la que está al lado mío, que es Ungiel, los dos son Ungiel de la casa de la iglesia, tiene una fe tan y tan terrible, prácticamente le llamamos la locura de la fe, la locura del cristiano. Amén. Cuando la ciencia dice hay que hacerlo, si Dios te da una palabra y una fe, no hay que hacerlo, no lo vas a meter en la operación. Mi esposo no se va a meter en cirugía o en operación. Y vemos en ese tiempo, en ese año, y todavía yo te veo y veo a una mujer llena de fe, llena de unción, llena de autoridad y llena del poder de Dios. Así que cuando tu esposo caía en el hospital, ¿qué pasó en ese sueño? La visión. Sí, como tuvimos una interrupción, Ajá. digo los Claro sueños que sí. anteriores. Sí. Mira, ¿verdad? Antes de que surgiera el accidente, ya el Señor me había mostrado a mí por sueños que algo iba a suceder. Que algo iba a suceder, pero yo no sabía qué iba a pasar, pero sí estaba preocupada. A la misma vez, pues tenía la calma y la paz del Señor, que el mismo Dios me estaba dando, ¿verdad? La paz que sobrepasa todo entendimiento, de que Él iba a tener el control de la situación en todo momento y en todo tiempo, y así fue. Tuve alrededor de varios sueños donde el Señor me mostraba que iba a suceder algo. El penúltimo sueño que tuve, que yo le estaba contando al hermano ahorita, es que yo estaba como en un zoológico y yo veía un chimpancé pequeño. Estaba parada frente a ese chimpancé pequeño. Detrás del chimpancé pequeño había uno gigante, enorme, pero era como la sombra de uno gigante. Y yo le digo a la señora que estaba al lado mío en ese sueño, que es raro que yo veo este chimpancé pequeño, pero detrás veo la imagen, la sombra de uno bien grande. Y ella me dice, lo que pasa es que el que está es pequeño, pero lo que va a venir va a ser mayor, lo que va a venir va a ser más grande. Porque obviamente mi esposo no le servía al Señor, él se había convertido. Yo estaba reconciliada porque yo soy nacida y criada en el Evangelio, pero yo me había apartado, estuve 16 años apartada. Una vez mi esposo se convierte, yo me reconcilio y había una guerra también, porque el enemigo no quiere, el enemigo quiere que tú estés todo el tiempo, ¿verdad? Sirviéndole a él, pero cuando no estamos en Cristo, lamentablemente, hay dos señores, está Dios y está Satanás. Cuando no estamos con el Señor, pues lamentablemente estamos sirviéndole al reino de las tinieblas. Y Él te va a hacer la guerra, claro que te va a hacer la guerra, pero eso no es motivo para que tú no quieras venir a los caminos del Señor, porque el que tenemos es mucho más grande y más poderoso, ¿verdad? Claro que sí. Pues yo tuve todos esos sueños y yo sabía que algo iba a suceder, pero el último sueño que tuve fue que el Señor me mostró, porque vivíamos en Humacao, el accidente fue en Humacao, que en Humacao hubo un tsunami y que todo el pueblo completamente se llenó de agua. Y las olas, cuando yo me asomé al balcón de mi casa, las olas llegaban al balcón de mi casa, pero no entraban. Wow. Estaba todo Humacao bajo agua, excepto mi casa. Ahí el Señor me mostró que íbamos a pasar un proceso fuerte, que íbamos a pasar una tormenta, pero Él iba a tener el control de la situación. Aleluya. Y así mismo nos mostró. Y quiero recalcar algo bien importante, y es que el día del accidente, cuando sucedió, que la guagua se me va para atrás, que yo puse el pie en el acelerador a todo lo que da, pensando que era freno. Y lo impactó a él. Y lo impactó a él, que él quedó pillado debajo de la guagua. Como era una jaldita, pues imagínense lo rápido que bajó esta guagua, porque yo apreté el acelerador hasta lo último. La guagua bajó con toda su fuerza, que se llevó a mi esposo enredado y cruzamos la calle, porque vivíamos frente a una calle principal y la guagua vino a parar frente a la marquesina de la casa del frente. En ese momento que mi esposo relata que queda pillado debajo de la guagua, y él vio cuando, él sintió cuando su alma se desprendió de su cuerpo y se pudo ver en la condición y en la posición en la que estaba, yo estoy segura y tengo la certeza que ahí hubo una batalla, una guerra espiritual,
porque Satanás le había puesto a él una fecha de expiración, le había puesto una fecha de muerte. Según la tabla del juego de la Ouija. Según la tabla de Ouija, porque cuando tú estás hablando con esa tabla, tú no estás hablando meramente con un pedazo de madera, no. Tú estás hablando con Satanás, tú estás hablando con el reino de las tinieblas, tú estás hablando con demonios, con principados, con potestades. El reino de las tinieblas es real. Mucha gente piensa que eso es mentira. El reino tan real es el cielo, tan real son los ángeles, tan real es Dios como el reino de las tinieblas también. Y Satanás a través de esa tabla le puso una sentencia de muerte a los 40 años. Pero 8 meses antes de sus 40 años y del accidente, Gloria. Él le había entregado su vida al Señor. Ya su alma no le pertenecía a Satanás, su alma le pertenecía a Dios. Y yo entiendo que cuando su alma sale del cuerpo y se desprende, ahí tuvo que haber habido una guerra, una batalla espiritual. Porque su alma no le pertenecía a Satanás. El Señor le dio otra oportunidad de vida. Porque ya él había pasado de muerte a vida, espiritualmente hablando. Ya le pertenecía a Dios. Cuando llegamos al hospital, que es lo que mi esposo relata, ¿verdad? Que él estuvo en cama, que estuvo aproximadamente 2 semanas, que es lo más que me impacta. Porque cuando llegamos a ese cuarto de hospital donde lo llevaron al área de trauma, allí habían 3 personas que llevaban meses, que también pues, habían tenido accidentes de carro y cosas similares. Pero mi esposo estuvo solamente 2 semanas. En ese proceso nosotros pudimos conocer al Dios sanador, al Dios proveedor y al Dios consolador. Al Dios consolador, porque la iglesia donde nosotros estábamos en ese momento llegaban la gente, llegaban en guagua, porque era una iglesia que tenía más de 1000 miembros, era mucha gente. Wow. Y llegaban los hermanos en guaguas. Fuera del hospital de Centro Médico, allí hacían círculos de oración. Eso era clamando y clamando y clamando al cielo. Al Dios proveedor, porque nosotros no teníamos nada, no estábamos preparados. Allí llegó una canasta con absolutamente todo lo que necesitábamos, todo lo que un paciente necesita para estar en un hospital, absolutamente todo. A Dios no se le escapó ni un solo detalle, Él suplió todo, no tuve que comprar nada. Al Dios sanador, porque nosotros pudimos ver cómo Dios puso su mano sobre el cuerpo de mi esposo, porque mi esposo estaba postrado en una cama, porque a él le dijeron que iba a quedar cuadrapléjico, a él le dijeron que no iba a levantarse de esa cama, que no iba a mover nada, ninguna de sus extremidades, y efectivamente él estaba inmóvil. Había que hacerle todo, había que bañarlo, había que limpiarlo, ayudarlo en sus necesidades, había que darle la comida, había que lavarle los dientes, había que hacerle todo, porque él no podía mover nada. Pero el Señor, en una noche, ¿verdad? En el hospital, porque ya él estaba trabajando conmigo y me estaba hablando a través de sueños. Yo tuve un sueño, una visión, donde el Señor me muestra que él se sienta en la cama, se estira, se levanta y sale del cuarto caminando. Y a mí el Señor me mostró a través de ese sueño que él iba a salir caminando, que lo iba a levantar de la cama. Cuando los médicos declaraban muerte, Dios declaró vida. Aleluya. Cuando los médicos declararon que él iba a quedar en cama, que él no se iba a levantar, el Señor lo levantó. El Señor me mostró que iba a salir caminando. A él le dijeron que lo iban a operar. Pero el médico, cuando llegó ese día, que se lo iba a llevar porque lo iban a intervenir quirúrgicamente, y la noche antes yo había tenido esa experiencia con el Señor, yo le dije al médico, no voy a generalizar porque hay muchos médicos que creen en Dios, pero hay muchos que no. Y yo le digo al médico, hágale otra MRI porque Dios lo sanó. A él no lo van a tener que operar. Los papeles no mienten, los análisis no mienten. Aquí dice que él tiene tal condición, aquí dice tal diagnóstico, hay que operarlo. Y yo le decía, no, porque a mí el Señor, el Dios que yo le sirvo, me dijo a mí que lo iba a levantar y que él iba a salir caminando. No necesita operación, hágale otra MRI. El médico, para que yo me estuviera tranquila, se lo llevó. Le hicieron el MRI. Cuando mi esposo regresa, ¿verdad? Que lo traen al cuarto, pasan las horas y yo no veo al médico que llega. Y yo digo, pero ¿cuándo me van a dar, ¿verdad? El resultado? Cuando yo voy al counter de las enfermeras a preguntar, porque el médico no llegaba, le pregunto a la enfermera por el médico y me dice que el médico se había ido. Y yo digo, pero es que le hicieron un MRI y estoy esperando el resultado. Cuando la enfermera abre el récord, me dice, no, es que salió bien, salió todo bien. ¿Tú sabes por qué el médico se fue? No quiso dar la cara, amado. No quiso dar la cara. O sea, la fe violenta pudo más que un diagnóstico. La fe violenta de Katy pudo más que la tabla del Ouija. La fe violenta que la hermana tenía en ese momento y que la hermana tiene, la fe violenta, escucha bien, no pudo detener el plan perfecto que Dios tiene para el hermano, para Raymond. El mundo de las tinieblas marcó 40 años. A los 40 años tuvo un accidente, pero 8 meses antes la había entregado su vida a Cristo. Así que esa fe violenta está ahí todavía.
y el médico, el doctor, se fue y no dio la cara. Al otro día el médico llega con un batallón, con 2 o 3 médicos más, y me dice, no cantes victoria, porque él tenía varias cosas. Él tenía los pulmones afectados, él tenía la espalda afectada. O sea, perdóname, Katy, el médico no llegó solo, llegó con un batallón, o sea, llegó con un refuerzo. O sea, aquí vemos hay sabiduría terrenal, dice la Biblia, y hay sabiduría, obviamente, del cielo, que viene de lo alto, del Padre de las luces, de Dios. Pero el doctor se le cayó la cara de vergüenza, amado. Que la fe violenta pudo más, y vuelvo y repito, que un diagnóstico, y volvió al otro día este doctor o el médico, volvió otra vez, y respeto y respetamos a los que trabajan, ¿verdad?, en este asunto de los hospitales, respetamos a los doctores, a los médicos, a las enfermeras, pero cuando se trata de una fe y cuando se trata, amén, de una mujer que está clamando por algo y por un sueño que Dios le trajo a su mente, a su memoria, rápidamente ella actuó. Ella no se quedó quieta, ella actuó, ella se movió, ella no se quedó quieta, ella estuvo orando. Los hermanos de la iglesia se movió. Ahí conocemos lo que ella estaba explicando, al Dios que suple, provee y sana. Terrible. Al otro día, cuando él llega, si tú quieres continuar con esa parte, que llega con todos esos médicos, que me dijo que no cantara victoria porque él tenía varias cosas. Él a lo mejor le iban a intervenir de los pulmones o tal vez de la espalda. Habían varias cosas que ellos querían hacer con él. Ya para ese tiempo, pues exacto, una de las situaciones que aconteció fue que los pulmones míos no estaban ahí que drenando bien, seguían acumulados de sangre y querían intervenir de otra forma, pero en todos esos análisis lo que salió fue que mis pulmones estaban sanos. Ahí ellos pues tomaron la acción de quitarme, quedé sano. Yo se estaba glorificando grandemente. Entonces, después de eso, exacto, aconteció que le dijo que no cantara victoria, que iban a venir los cirujanos para ver cómo iba a ser la intervención mía de la espalda. También pasé varias situaciones allí que Dios cada vez se glorificaba en cada situación de mi vida. Dios estuvo en el asunto. La cuestión es que, exacto, cuando ellos vienen, que querían ver la situación mía, ya días antes, yo le doy gloria a Dios, ¿verdad? Hasta mi nene pequeño, esa noche, 10 días antes, oró por mí. Yo me encomendé al Señor, porque te llega la depresión a tu vida, te llegan situaciones, tú verte postrado, inmóvil, sin hacer nada. Mi hermano, a mí me llegó a la mente también, como quien dice, Señor, prefiero estar muerto que ser una carga para mi familia. Y pues son cosas que acontecen. Y por eso hay que tener cuidado, que a veces pensamos que estamos bien firmes o que no nos van a temblar las piernas cuando pase y acontezca algo en nuestra vida, pero tenemos que seguir en fe, porque si caemos, volvemos y nos levantamos, porque Dios tiene un propósito en cada vida. Lo que tuvieron que volver a colocarme un tubo tiempo antes también. Pasé varias situaciones allí que Dios cada vez se glorificaba en cada situación de mi vida. Dios estuvo en el asunto. La cuestión es que, exacto, cuando ellos vienen, que querían ver la situación mía, ya días antes, yo le doy gloria a Dios, ¿verdad? Hasta mi nene pequeño, esa noche, 10 días antes, oró por mí. Yo me encomendé al Señor, porque te llega la depresión a tu vida, te llegan situaciones, tú verte postrado, inmóvil, sin hacer nada. Mi hermano, a mí me llegó a la mente también, como quien dice, Señor, prefiero estar muerto que ser una carga para mi familia. El diamante que más brilla es el que más procesado ha sido. Y es como dice la Biblia también, al que más se le perdona, más ama. Yo tengo un amor al Señor grandísimo. Es como aconteció con los 10 leprosos. 10 leprosos fueron en el camino que Él los envió y fueron sanos en el camino, pero solamente uno fue digno de agradecerle y buscar a Jesús para agradecerle y hacer su voluntad. Ese único también quiero ser yo. Y así exhorto también a aquel que ha tenido la oportunidad, que Dios lo ha librado de cualquier cosa. Mira, Dios no siempre va a contender con el hombre. Traten de buscar a Dios. Mientras hay vida, hay esperanza, pero Dios no siempre va a contender con el hombre. Busquemos a Dios mientras se pueda, porque llegará el momento que no vamos a poder ni encontrarlo, ni hallarlo. Ahora eso es lo que hago, y lo hago con gozo y alegría,
para el Señor, porque en mi tiempo pasado, sí, yo también cometí muchos errores. Yo me burlaba de esto. Y una de las cosas que yo hacía, yo iba a un monte para aquel tiempo en mi vida, y lo que hacía era tirarle huevo a la gente de la iglesia como tal. Pero nada, eso vamos a hablar más adelante. La cuestión es que cuando ellos llegan, ese día Dios se glorificó cuando yo le hice esa petición, que por lo menos me dejaron una silla de ruedas, pues yo pegué a mover los pies, pegué a mover las manos, ya estaba sentado en la cama. Y cuando llegaron, no sé, los médicos que me miraron, se sorprendieron, me pegaron a evaluarme allí mismo y me dijeron, ven acá, vamos a hacer, hazme fuerza con tus manos, hazme fuerza con tus pies. Yo hice toda la fuerza que podía y me dijeron, a ti no hay que operarte, a ti te vamos a dar un body jack que se amolde a tu situación y te vamos a dar de alta. Que Dios se glorificó grandemente en mi vida. Uh-huh. Hay algo que, ¿verdad? Que a mí me impacta mucho, y es que cuando él tuvo el accidente, él había estado, ¿verdad?, acabado de convertir, y sucede eso. En ningún momento él nos renegó, en ningún momento él dijo, Señor, ahora que te sirvo, tú me estás haciendo pasar por esto, Señor, ¿por qué yo estoy pasando por esto? O sea, en ningún momento él maldijo al Señor, al contrario, él dijo, fíjese cómo él dijo esa noche, mientras yo estoy teniendo ese sueño y esa revelación de parte del Señor que Dios le iba a levantar de la cama, él está diciendo al Señor, Señor, así sea en un sillón de ruedas, yo te voy a seguir adorando. Así sea en un sillón de ruedas, yo te voy a seguir sirviendo. El Señor dijo, pues ¿sabes qué? Porque yo estoy viendo tu corazón y yo estoy viendo que lo que estás diciendo es real. Tú no has renegado, tú no me has insultado, tú te estás diciendo que tú me vas a seguir sirviendo, pues a mí no me place, a mí dejarte en un sillón de ruedas, a mí me place levantarte de esa cama, por ese corazón que el Señor vio que era profundo, que era sincero, que él estaba diciendo, así sea en un sillón de ruedas, yo te voy a adorar. El Señor dijo, yo te creo, yo sé que es verdad. Amén. No te voy a dejar en un sillón de ruedas, yo te voy a levantar. Y al otro día comienza él a mover sus extremidades. Cuando llegó ese batallón de médicos y lo vieron moviéndose, no lo podían creer. Ellos no lo podían entender. Ellos tuvieron que reconocer que había algo sobrenatural que estaba pasando en esta situación. Tuvieron que reconocer la mano divina de Dios, porque a él lo daban por cuadrapléjico. Él lo daban porque no se podía mover, no podía levantarse. Aleluya. Cuando él le dieron de alta, que lo dieron de alta con ese bodillaque que tenía que estar 4 meses con él, a él le dieron un sillón de ruedas, a él le dieron un andador, a él le dieron una sillita para bañarse porque no podía estar de pie. A él le dijeron, si tú vas a caminar, vas a tener que comenzar a coger terapia y vas a tener que empezar como un bebé gateando, vas a tener que empezar poquito a poco. Pero entonces nada de eso sucedió, porque cuando Dios hace las cosas y cuando Dios tiene un plan y el control de todo, Dios hace las cosas perfectas. Y en el caso de mi esposo, porque hay personas, ¿verdad? Los procesos son distintos. En el caso de mi esposo, Dios todo lo hizo rápido. Él está caminando porque Dios es real, porque Dios es poderoso, porque la palabra del Señor dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, móvete, y la montaña se va a mover. Amén. Pues eso fue lo que sucedió con mi esposo. Yo soy nacida y criada en el Evangelio y yo sé al Dios que yo le sirvo. Yo soy nacida y criada en el Evangelio y yo he visto al Señor, a Dios levantar personas de sillón de ruedas. Yo he visto al Señor, ¿verdad? Que hay personas que tienen pies más cortos que otros. Yo he visto cómo el Señor hace que esas personas les crezca el pie nuevamente. Yo he visto personas ser libertadas de demonios. Yo he visto tantas cosas que yo decía, yo le creo al Dios que yo le estoy sirviendo. Ahí ustedes conocieron al Dios que provee, al Dios que sana y al Dios, ¿verdad?, que suple. No le faltó nada a ustedes. Nada le faltó a ustedes. Tuve que irme del trabajo por un par de semanas, ¿verdad? Que no estaba cobrando en ese tiempo. Y el Señor siempre proveyó. A mí no se me atasó ni una sola cuenta. Y usted, este accidente, ¿verdad? Ahorita yo estaba contando y relatando sobre la historia de Lot, ¿verdad? Que obviamente fue sin querer. Usted, en vez de apretarle el freno, apretó el acelerador de la guagua y lo impacta a él. ¿Qué pasa? Pues la esposa de Lot miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal. Eso es lo que nos pasa mucho, amados. Si lo vemos lo podemos ver en muchos puntos de vista, pero en este pasaje bíblico, pues la esposa de Lot miró para atrás. Al mirar para atrás, pues se convirtió en una estatua de sal. Pero quiero decirte algo, que el mundo de las tinieblas no pudo detener, ¿verdad? Y vuelvo y lo repito, no pudo detener el plan, porque dice Jeremías, capítulo 1, amén, antes de que te fundara en el vientre de tu madre, te conocí y te di por profeta a las naciones. Amén. Aunque el enemigo trató ¿verdad?, de
matarte, quitarte la vida, destruirte, y también en el hospital escuchando voces, tras que tu cuerpo estaba sufriendo, también el enemigo te estaba atormentando tu mente, amado. Hubieron muchas situaciones, así que también tuvieron un suceso, un acontecimiento en la cual, pues, cuando sucede este acontecimiento, pues, los policías, pues, hacen una investigación y lo catalogan, pues, como homicidio, ¿no? Katy, cuéntame y cuéntanos sobre eso. ¿Qué te sucedió? ¿Fuiste a la corte? ¿Fuiste al tribunal? ¿Qué te pasó en ese momento? Durante esos días, esos meses, ¿qué pasó sobre la investigación? Sí, pues el policía hizo un informe policíaco, ¿verdad? Por intento de asesinato, porque todavía pues él estaba vivo. Y él me dijo, mira, nosotros te vamos a citar y vamos a escalar esto y vas a tener que comparecer al tribunal y vas a tener que comparecer, ¿verdad? Y vas a tener que testificar y todo. Pero él me dijo, pero yo voy a hacer algo primero. Yo voy a ir por el barrio, ¿verdad? A través de cada uno de tus vecinos y yo los voy a entrevistar. Depende de lo que ellos me digan a mí, de cómo es tu comportamiento, lo que ellos han visto en ti, lo que han visto en tu casa, es que yo voy a archivar el caso o te voy a llamar y te voy a dar una citación. Gracias a Dios nunca recibí la llamada del policía, nunca me citaron, nunca tuve que comparecer al tribunal, porque obviamente pues los vecinos pues hablaron bien de nosotros, ¿verdad? Y gracias al Señor, pues no tuve que pasar por ese proceso tan difícil y tan doloroso, porque ya estaba pasando por un proceso doloroso, porque nadie piensa que va a arrollar a nadie, mucho menos un familiar, ¿verdad? Y pasando por ese sentido de culpa, de que mi esposo está en esa situación por mi culpa, pues ya nada más, ya para mí eso era suficiente. Dolor como para también pasar por un proceso de que me estén juzgando, de que yo había hecho eso, ¿verdad? A propósito, que yo haya intentado en contra de la vida de mi esposo, que eso jamás ha pasado por mi mente ni pasará. Porque eso fue un accidente realmente. Repite eso otra vez, por favor. Repítelo, por favor. ¿Eso fue? Un accidente. ¿Y lo que dijo antes? ¿Se acuerda lo que dijo antes de esas palabras? Así que jamás ha pasado por mi mente, ¿verdad? Hacer algo en contra de la vida de mi esposo. Repítelo otra vez. Jamás ha pasado por mi mente hacer nada en contra de la vida de mi esposo y ni pasará. Eso fue un accidente. Yo sé por qué te hice esa pregunta. Y muchos van a entender y comprender por qué hice esa pregunta. Así que los que están viendo este video y los que están juzgando, ellos saben. Dios los bendiga. Continuamos con la entrevista. Y entonces, pues nosotros estamos bien contentos y bien agradecidos, ¿verdad? Por el Señor. Cuando a mi esposo le dieron de alta, en las primeras citas que él fue, ¿verdad? Yo lo llevé en el sillón de ruedas porque obviamente estaba con el body jacket. Y cuando ella lo vio, ella se quedó mirando, se sorprendió completamente. ¿Y qué fue lo que te dijo? ¿Cómo es posible que tú estés arrastrando los pies así? Y era que ya mi columna como tal... Ya Dios había hecho la obra. Sí, sí, porque los primeros análisis pues salió pues lo de las columnas que necesitaba, pero ya en la segunda cita lo que me habían dicho, bueno, nene, tú lo único que tienes es una compresión en la columna, no tienes más nada, como quien dice, y Dios obró grandemente, Dios ha hecho un milagro. Amén. Y pues, Dios se glorificó, es como yo vi la mano de Dios y es como digo, en unas ocasiones allí hubieron unos acontecimientos que me llamaron para desanimarme. Es el mismo enemigo que usa la gente a veces. Hubieron amigos que me dijeron, mira cómo tú estás, por estar buscando de Dios. Eso a mí me entristeció un montón, porque eso era un dicho que teníamos nosotros en el barrio también. Es como decían también, todo el que busca de Dios siempre algo malo pasa. Aleluya. Pero ese es el enemigo, que es un mentiroso, siempre está poniendo trabas para prohibirte y que busques de Dios como tal. En sembrándote temor y miedo. Sí, en el desánimo. Pero Dios se ha glorificado. Es como también cuando si yo estoy vivo por la misericordia de Dios, porque si mi esposa en el momento que me arrolló no hubiese dado para adelante, el tiempo de mis pulmones hubiese sido llenarse de sangre a lo que intervenían y me podían sacar. Rapidito, que yo sé que estamos terminando, pero hay un detalle. Porque Dios es un Dios de detalle. Amén. Eso es así. Y para mí eso fue tan impactante dentro de todo, ¿verdad? Todo ha sido impactante, pero para mí eso fue tan impactante porque cuando llegamos a casa, él llegó del hospital y se acostó en la cama,
nosotros teníamos un matre en buenas condiciones, pero como él tenía la espalda en esa situación, ¿verdad? Los huesos estaban así, todavía en fracturas. ¿Le dieron una cama especial? A él no le dieron una cama especial. Okay. No lo operaron porque obviamente pues el Señor no lo permitió, no lo tuvieron que operar porque el Señor lo sanó, pero Amén. aún así él tenía un resentimiento todavía en la espalda. Él dice que él sentía los sprines. En la espalda. Él dice literalmente. Sentía, me acostaba, no podía dormir, eso era incómodo. Hacho, una cosa que no se la deseo a nadie. Pero... Entonces, en ese momento, los líderes de matrimonio de la iglesia donde nosotros asistíamos, el líder nos dice, mira, yo trabajo en una mueblería y a mí me regalaron es como un colchón bastante grueso, como de plumas de ganso. Prácticamente, te voy a quebrantar, exacto, pero a través del quebranto, yo voy a suplir todo. Exacto. A través del quebranto, voy a romper la vasija, como Dios ha hecho con muchas personas y conmigo. Te voy a tirar al suelo, pero te voy a hacer nueva persona. Y así lo hizo contigo. Una de las anécdotas también de las cosas que Dios me dejó ver en el camino, en ese momento, ¿verdad? Gracias a Dios por ese hombre que estuvo en ese momento, eso fue como un ángel. Hubieron sucesos en mi vida como yo no podía moverme, no podía hacer tus necesidades. Mis necesidades. Ese hombre estuvo conmigo cuando mi esposa no podía estar. Y ese hombre me dio la mano que ni familiares ha llegado de uno. Yo hubiese querido que lo hiciera nadie, sino más que los enfermeros. Ese hombre, tú sabes, me dio como una cátedra de lo que es esto, que hay gente que Dios prepara para estas cosas. Bendiga mucho. Amén, qué lindo testimonio, poderoso testimonio, Katy. Tremendo testimonio. Katy, algunas palabras que les quiera decir a esas personas que no están viendo y pues se sienten identificados. ¿Qué palabras le puedes decir y exhortar a esos hermanos que están viendo este video? Yo les puedo decir, ¿verdad?, que si están pasando por un proceso, no pierdan la fe. No pierdan nunca la fe, nunca la pierdan. Siempre crean en Dios, porque lo que el Señor dice en su palabra, hay promesas que están en su palabra que son para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y si nosotros aceptamos, si aún no has aceptado al Señor y tú aceptas al Señor, le entregas tu corazón, les abres las puertas de tu corazón y de tu hogar, esas promesas que están escritas en su palabra no son para nosotros solamente, también van a ser para ti, también te van a tocar tu casa, van a tocar tu familia, van a impactar tu matrimonio. Así que nunca pierdas la fe, acércate al Señor y como dijo mi esposa al principio, a veces el Señor nos llama con cuerdas de amor, ¿verdad? No esperes que llegue el día malo, ¿no? La fe, que te pares en la brecha, que te vuelvas un guerrero o una guerrera de Cristo, porque tú vas a ver que si está en su voluntad de Dios, porque hay ocasiones que no es la voluntad del Señor, hay ocasiones que la voluntad del Señor o no es, ¿verdad?, que una persona quede viva o no es sanar a una persona, porque lo que el Señor quiere al final del día es la salvación de nuestras almas realmente, ¿verdad? Si no está en la voluntad del Señor, aún así nos tenemos que mantener firmes y nos tenemos que mantener creyendo y amando al Señor, porque la realidad del caso es que al final del día Dios lo que quiere es salvar nuestra alma, nuestras vidas. Hay personas que Dios no les da la oportunidad de vida porque Él sabe que si los deja vivos se van a perder. Amén. Se van a perder, ¿verdad? Y es muy cierto eso. Ahora mismo, es como dice el Señor, aflicciones tendremos, mas de todas ellas nos va a librar. A veces pasan esos propósitos y eso no va a ser el día de tu muerte. Es contrario, te va a hacer cada vez más fuerte. Y yo puedo dar testimonio de eso. Yo hasta ahora mismo soy sobreviviente también del cáncer. Wow. Fui operado del cáncer. Dios se ha glorificado también en eso. ¿Tú me entiendes? Y eso no me ha hecho marchar atrás, sino plenamente confiado en el Señor. Y Dios se ha glorificado. Y sigo viviendo, como uno dicen por ahí, que vive como si durara 100 años, pero como si Cristo llegara hoy. Amén. Y eso es la meta del Señor, primero que nada, la salvación de tu alma. Es como decía, no estoy seguro si fue Pablo, viva o muera, de Cristo somos. Amén. Y así seguimos y estoy gozoso en el Señor y no pienso retroceder. Amén. Gloria a Dios. Así que Dios bendiga a los matrimonios. Gracias por la oportunidad de esta entrevista. Yo sé que va a ser de sumo gozo, va a ser de edificación para las vidas, esas vidas que están viendo este video. Yo sé que van a ser impactadas, créeme, porque al principio hubo un contratiempo, pero yo sé que el enemigo trata de hacer fuerza, pero
el que está con nosotros es más poderoso, Amén. el león de la tribu de Judá. Y se supone que si tú pasas por un proceso donde el Señor se glorifica, tú tienes que hablarlo. Sí. Amén. Tienes que testificar, no Donde puedes quiera que callar. uno vaya. No hay vergüenza. Hay que testificar las cosas que Dios hace, porque Aleluya. Dios es real. Así, Porque a alguien le va a aumentar la fe. amén. A alguien tiene que tocarle, llegarle un mensaje y aumentarle la fe. No, ahora mismo hay personas en los hospitales. Ahora mismo yo vi las estadísticas. Muchas personas ven los videos de México, Argentina, bueno, diferentes países del mundo. So que hay muchas personas ahora mismo que se van, Raymond, identificar, Katy, con este tipo de mensajes. Amén. Así que Dios los bendiga poderosamente. Antes de terminar esta entrevista, Katy, elévanos una oración. Hazle una oración, amén, para terminar este video, para que, ¿verdad?, Dios toque a esas personas que tienen un corazón, ¿verdad?, de piedra, como nosotros, muchos lo hemos tenido, para que Dios los toque, los sane y pueda tener un encuentro contigo. Eleva una oración. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta hora estamos ante tu presencia, Señor, contando las maravillas y la grandeza que tú has hecho conmigo, con mi familia y con mi casa, Padre. Gracias. Yo te doy las gracias por lo bueno que eres, por lo bueno que has sido y por lo bueno que seguirás siendo, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pido, Dios mío, por cada una de las personas que estarán viendo este video, ¿verdad?, que se conecten, Dios mío, Señor, y vean, Padre, lo bueno que tú eres, Padre, y lo real que tú eres, Espíritu Santo. Si hay alguien en esta hora que está pasando por un proceso, Dios mío, y está desesperado, Dios mío, Señor, sé tú trayendo paz a ese corazón, Señor. Sé tú hablando a esa vida, Dios mío, Espíritu Santo. Allégate, Padre, a los hospitales, Padre, las personas que están encamadas, Dios mío, al intensivo, al área intensivo, Espíritu Santo. Y posa tu mano de sanidad, Dios mío, Señor, en psiquiatría, Dios mío, Señor, todos esos hospitales donde hay tantas personas que están pasando situaciones difíciles, Dios mío, que están quebrantados de salud. Y no solamente eso, los presos también, Señor, allégate, Dios mío, a esas cárceles, Aleluya. Espíritu Santo, Dios mío, Gloria en los a Dios. hogares, Dios mío, cada una de las personas que estén pasando diferentes situaciones, Dios mío, revélateles, Espíritu Santo, que puedan tener un Gracias. encuentro contigo real y verdadero, Espíritu Santo. Revélate, Dios mío, como hay testimonios que yo he escuchado, que tú mismo te le presentas a cada una de esas personas, Padre, que puedan ser impactados, Espíritu Santo, por tu poder, que puedan ser impactados, Espíritu Santo, por esta palabra y por este testimonio, Dios mío, que tú puedas aumentar la fe si hay alguien, Dios mío, Señor, que está a punto de cometer un error, Dios Eso es. mío, todas esas personas que están con pensamientos de suicidio, Dios mío, porque sienten, que no tienen ninguna salida en su situación. Reprendemos Ay. en esta hora, porque el enemigo es un mentiroso, el enemigo es un mentiroso, que Ay, dice ay, la ay. palabra que él vino a matar, él vino a robar, él vino a destruir, el Espíritu Santo, Padre, pero tú has venido a dar vida y a dar vida en abundancia. Te pido por cada una de esas personas, Espíritu Santo, porque tú eres real, que este testimonio sea de bendición para cada una de las personas que lo estén escuchando, Espíritu de Dios, que también puedan recibir esa sanidad que está en tu voluntad, que también puedan recibir esa paz, Espíritu Santo, que sobrepasa todo entendimiento, y puedan ser libres por tu poder, puedan ser sanos por tu poder, Espíritu Santo. Todo te lo pido en tu nombre poderoso, Jesús. Amén, Señor. Gracias. Amén y amén, amén. Gracias por tu sintonía, amado. Bendiciones, para adelante y para el cielo. Dios te bendiga. Bendiciones. Amén.